Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, si f es igual a 350i menos 250j menos 450k newtons, y el cable AB tiene 9 metros de longitud, determinen las coordenadas x, y y z del punto A. Muy bien, entonces nosotros tenemos solo aquí el punto A y el punto B. Lo que nos pide encontrar es esto, este valor de x, el valor de y el valor de z. Entonces para esto nos dan esta fuerza, ya nos dan la fuerza en su forma vectorial cartesiana, y lo que nos pide calcular son estos valores de aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a recordar algo muy importante sobre el vector unitario, ¿sí? El vector unitario de una fuerza que va dirigida desde el punto A hacia el punto B va a ser exactamente igual al vector unitario que se forma entre el punto A y el punto B, ¿sí? Recuerden que un vector, en este caso la fuerza, es un vector. Todo vector tiene un vector unitario. En este caso, el vector unitario de esta fuerza, como está dirigida desde A hacia B, va a ser exactamente igual al vector unitario que se forma entre el punto A y el punto B. Vamos a entender esto mucho mejor con el desarrollo del problema, ¿sí? Comenzamos con nuestro diagrama, ¿sí? Nuestro plano cartesiano, en este caso estamos en 3 dimensiones, eje X, eje Y, eje Z. Vamos a identificar cada uno de los puntos. Tenemos el punto A con coordenadas menos XY más YJ más ZK metros. ¿Por qué estas coordenadas? Recuerden, esta es la posición del punto A. Para determinar la posición de un punto, yo siempre parto desde el origen. Desde el origen, para llegar al punto A, ¿cuánto me muevo en el eje X? Me muevo esta distancia que es de X. Por eso aquí está el valor de X. Recuerden que Y es para las distancias en X. ¿Y por qué es negativa? Porque desde el origen yo hago este movimiento. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy moviendo en el eje X, pero me alejo del eje X. Cuando yo me alejo de uno de los ejes, yo digo que esta posición es negativa. Es por eso que es menos X, Y. Ahora, desde el punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? Me muevo esta distancia, que tiene un valor de Y. Es por eso que aquí está Y, J. Recuerden, J es para las distancias en el eje Y. Y positiva, ¿por qué? Desde el punto que me quedé, yo hago este movimiento, me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta distancia es positiva. Es por eso que está más YJ. Ahora vamos con la componente en Z de este punto A. Desde el punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? Me muevo esta distancia que tiene un valor de Z. Por eso que aquí está Z y es positiva. ¿Por qué? Porque desde el punto donde me quedé, hago este movimiento. Me estoy acercando hacia el eje Z. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta posición es positiva. Es por eso que está más ZK. Y todo esto se mide en metros, ¿sí? ¿Por qué sé que se mide en metros? Porque la fuerza está en newtons. Entonces estamos trabajando en el sistema internacional. Y además ya me está dando una longitud. Quiere decir que la distancia entre el punto A y el punto B es 9 metros. Entonces yo ya sé que estas distancias están en metros. Listo, vamos con el siguiente punto, el punto B. El punto B coincide con el origen y el origen tiene de coordenadas 0i más 0j más 0k. Listo. Ahora también vemos aquí que hay una fuerza. Esta fuerza va desde A hacia B y esta fuerza tiene un valor de 350i menos 250j menos 450k newtons. Y listo, ya tenemos nuestro diagrama. Ya podemos descartar este gráfico y trabajar únicamente con nuestro diagrama. Entonces comenzamos con el desarrollo. Ya les dije que los vectores unitarios, el vector unitario de esta fuerza F va a ser igual al vector unitario AB. Y esto nos va a servir bastante para poder resolver este problema. Entonces vamos a hacer el cálculo del vector unitario de la fuerza F. Esta fuerza, recuerden, para calcular un vector unitario de cualquier vector, yo necesito saber dos cosas sobre este vector. El vector en su forma vectorial cartesiana, que ya la tengo aquí, y la magnitud de este vector. No tengo la magnitud del vector, entonces tengo que calcularla. Así que vamos a hacer el cálculo de la magnitud del vector f. El vector f va a ser igual, la magnitud de un vector cualquiera va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la suma, ¿sí? Por eso que está más y más, de sus componentes. En este caso, como estamos en 3 dimensiones, la componente en y, que es en el eje x, la componente j, que es en el eje y, y la componente k, que es en el eje z.
la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Entonces, la componente en X, 350 newtons. La componente de mi fuerza en Y, menos 250 newtons. La componente en el eje Z, menos 450 newtons. Entonces, reemplazo este valor, elevo al cuadrado, sumo, saco la raíz cuadrada, y yo sé que la magnitud de mi fuerza es de 622.49 newtons. Ya conozco el vector en su forma vectorial cartesiana y su magnitud. Puedo calcular su vector unitario. Entonces, el vector unitario se define como el vector, en este caso el vector fuerza, dividido para su magnitud, en este caso la magnitud del vector fuerza. Entonces, la fuerza en su forma vectorial cartesiana está aquí, y la magnitud del vector fuerza que acabo de calcular la coloco acá. Newtons con newtons se simplifican, me queda adimensional el vector unitario. Y ahora la componente I, la componente en J y la componente en K divido para este denominador, y yo sé que mi vector unitario de la fuerza es igual a 0.56 I menos 0.40 J menos 0.72 K. Y ya tengo el vector unitario de esta fuerza. Y ahora lo anoto acá. Ahora voy a hacer el cálculo del vector unitario, pero entre los puntos A y B. Y en este caso el vector unitario entre los puntos A y B es exactamente igual a este vector unitario de la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza también está dirigida desde A hacia B. Entonces vamos a calcular. El vector unitario va a ser igual. El vector unitario entre dos puntos va a ser igual al vector posición AB. Entonces el vector unitario entre dos puntos es el vector posición AB dividido para la magnitud del vector posición AB. ¿Cómo calculamos el vector posición AB? Entre dos puntos va a ser igual a punto final, en este caso como termina en B, menos punto inicial, en este caso el vector empieza en A. Entonces, punto final menos punto inicial. El punto final es donde está la flecha del vector, ¿sí? Reemplazamos la posición del punto B y la posición del punto A. Aquí está la posición del punto B y la posición del punto A, ¿sí? Ahora, estos dos se restan, I con I, J con J y K con K. Entonces, I con I, ¿cómo quedaría? El 0 baja, menos por menos, más X baja. Esto sería para I. Para J, el 0 baja, menos por más, menos el Y baja. Y para acá, el 0 baja, menos por más, menos la Z baja. Esto sería para acá. Y ahora realizo la respectiva suma o resta algebraica, y yo ya conozco el vector posición AB, que sería 0 más X, X, 0 menos Y, menos Y, 0 menos Z, menos ZK metros. Y ahora que conozco el vector, debo calcular la magnitud de su vector. Y recuerden que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes. En este caso la componente del vector sería X menos Y menos Z elevadas al cuadrado. ¿Sí? Se suman. Pero hay algo muy importante. Ya me dan la magnitud del vector posición AB. Recuerden, la magnitud la magnitud de un vector entre dos puntos es la longitud entre estos dos puntos. Aquí esta magnitud es la longitud entre el punto A y el punto B. Esto para vectores posición, ¿sí? No es lo mismo para fuerzas. Pero bueno, entonces la magnitud de un vector posición entre dos puntos es la longitud que hay entre dicho punto. En este caso es la magnitud del vector posición AB es igual a la longitud que hay entre el punto A y el punto B. Y yo ya conozco que esta longitud es de 9 metros. Así que todo esto, ¿a cuánto ha sido igual? A 9 metros. Metros con metros se simplifican. La componente I, la componente en J y la componente en K divido para este denominador, y mi vector unitario sería igual a X novenos I menos Y novenos J menos Z novenos K. Entonces, ya tengo el vector unitario de la fuerza y el vector unitario entre el punto A y B. Y estos dos vectores unitarios son exactamente el mismo. Así que las componentes en I las igualo, las componentes en Y las igualo, las componentes en Z las igualo, y encontraré el valor de X, Y y Z. Vamos con I. Entonces, vamos a hacer el cálculo de las coordenadas X, Y y Z. Entonces, X novenos, que es la componente en Y, va a ser igual a 0.56, que es la componente en Y. Despejo, este 9 que está dividiendo pasa a multiplicar, y la coordenada de X va a ser igual a 5.06 metros. Ya tengo el valor de X. Vamos con el valor de Y. Entonces, el valor de Y sería menos Y novenos J, va a ser igual cojo J, menos 0.40.
En este caso, este valor tiene que ser positivo para poder despejar la variable. Entonces cambio de signo, o lo que es lo mismo, multiplico a ambos miembros por menos 1. Ahora que ya es positivo, despejo. Este 9 que está dividiendo pasa a multiplicar y el valor de y es de 3.61 metros. Listo. Vamos con z. Entonces la componente k, que es menos z novenos, va a ser igual a la componente k, que es menos 0.72. ¿Sí? Igualmente, como la variable que yo quiero despejar debe ser positiva, multiplico todo por menos 1, o lo que es lo mismo, cambio de signo, y me da que z novenos es igual a 0.72. Despejo z, y yo sé que tiene un valor de 6.51. Aquí me faltó un pequeño detalle muy importante, no se olviden las unidades, metros. Y listo, ya tengo las coordenadas de los 3 puntos, los puedo ordenar en el caso de que yo quiera. Recuerden que la posición del punto A era menos xy más yj más zk. Entonces, reemplazando datos, yo sé que la posición del punto A ha sido menos 5.06y más 3.61j más 6.51k metros. Y bueno, así se resuelve este problema. Bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.